Buenas tardes, jóvenes. Espero estén bien, estén con buena salud y, y que estén estudiando principalmente. Ya para el próximo sábado les he programado el primer corto sería de macroanatomía, bueno, de la clase que hemos subido, que es ahí solo voy a tomar en cuenta esqueleto axil o esqueleto axial y apendicular, la parte uno y la parte uno y la parte 2. Eh, Veo que me preguntan bastante si va a haber clases, si no va a haber clases, los días que están establecidos, o sea, los días que según el programa, pues yo tengo horas programadas, 4 horas los días lunes de 1 a 3:40 y los días sábados pues de 8 a 12:20, algo así es, o a 11:40, no estoy muy seguro. Pero, o sea, no son horas completas porque la hora de clase son 50 minutos. Entonces estamos hablando de 100 minutos. Estamos hablando ¿cómo sería? Son 4 horas, 5 son 200 minutos. En promedio, pues estamos hablando de 3 horas con 20 continuas de clase, ¿verdad? Pero sí, no, yo les voy a decir exactamente cuándo tendríamos una actividad presencial. Espero que quede claro para que no tengan la aflicción de que hay una clase. Alguien por ahí me mandó un correo donde me decía: doctor, yo veo que hay varias clases, yo no me he podido agregar o no he podido tener acceso a las clases. No he podido tener acceso porque no han sido presenciales o no han sido sincrónicas, como se utiliza hoy en día. Han sido clases pues que han sido pregrabadas por mi persona y subidas a la plataforma YouTube y luego pues compartidas con ustedes a través de la plataforma, el enlace. Así es que ustedes pues de ahí lo pueden descargar con algún programa y a la vez pues yo les comparto sí en la plataforma las diapositivas, las que he utilizado pues para poder grabar la clase. Entonces, no se preocupen porque actividades presenciales yo les diré en qué momento las tendrían. De momento no va a haber, no hay ahorita establecidas, por lo menos durante estas próximas semanas, esta semana, la próxima todavía no. Pero sí les tengo que decir que ya estuve viendo los listados, por decir así. Sé que hay algunos alumnos que todavía aún tienen problemas y no aparecen en los listados porque pudiera darse el caso que hay dificultades con pagos, principalmente que la universidad con lo que tiene problemas con los pagos. Y no debería ser así, pero lastimosamente así es, porque recuerden que todos los docentes pues recibimos un pago y la universidad pues, aunque uno no le esté exigiendo que le paguen, porque por lo menos pues yo no se va a oír feo, se va a ver como que estoy haciéndome que no ocupo dinero. Sí ocupo dinero, pero no es que lo estoy necesitando y que necesito que me lo manden, que me lo paguen, y si no me lo pagan no trabajo. No es así, no es el caso. Hace poco comentaba con mi esposa que le digo yo pensé que ya no me iban a pagar más del año pasado y sorpresa, tenía un depósito hoy de enero. Entonces, la universidad pues tiene esa responsabilidad con todos los docentes. Acuérdense que algunos pues somos hora clase, entonces podemos decir yo no dependo de ese sueldo, ¿verdad? Ya les he contado que es poco lo que se gana, pero hay docentes que sí son horas, o sea, son a tiempo completo. Y esos pues sí necesitan su pago a fin de mes porque de eso dependen. Además, pues la universidad pues sigue invirtiendo en mantener la estructura física porque cualquier edificio, cualquier casa que se abandone se deteriora más rápido que estando habitada. Entonces ellos tienen que tener un mantenimiento permanente de las instalaciones y porque de esto de un momento a otro pues vas a terminar. Ya ahorita pues, bueno, todavía nuestro país no tiene señales de vacuna. Acabo de leer una noticia que Guatemala ya a mediados de febrero pues comienzan su vacunación, pues por lo menos hay esperanza. El Salvador pues
quién sabe, está difícil, ¿verdad? Porque no hay el equipamiento necesario, según dice el gobierno, que lo que necesita solamente es una jeringa y una buena refrigeradora para mantener las vacunas y no, así como cuando deberían de poner pues los centros de vacunación como están los ¿cómo se llama? En el mismo lugar donde piden ustedes las hamburguesas, en McDonald's, en Wendy's, en donde sea, hoy hasta las farmacias tienen ya autoservicio. A la par debería de estar poniendo la vacuna el Ministerio de Salud y ya en poco tiempo, ¿verdad?, tendríamos una buena cantidad de gente vacunada, pero pues es El Salvador y todavía pues nos falta mucho. Bueno, eso ya es política. Entonces yo les decía pues que ya vi que hay bastantes alumnos, algunos posiblemente no estén todavía en los listados, pero sí voy a pedirles, me salen más de 100, como 103, 105 me salen registrados. Voy a pedir que entre ustedes elaboren o hagan grupos de 10 personas, 10, 11, 9, 12, a lo mucho, para los grupos de trabajo con los que vamos a desarrollar pues el programa como lo tengo planeado con ustedes. La idea de este ciclo, como lo pudieron ver en la primera clase y en otra que subí hace poco, en el libro que subí de la presentación, de la introducción, creo que es, no recuerdo, no, de las generalidades, por ahí está. Ahí ven que hay distribución de las notas, porque la idea mía es que trabajen más en estudiar las mismas clases, no van a estudiar cosas nuevas. Tengo por ahí otra idea con la intención de que afiancen más los conocimientos, principalmente de macroanatomía, porque microanatomía es otra área un poco más, ¿cómo les pudiera decir? Más compleja, más subjetiva. Acuérdense que esto ya es microscópico y se utilizan cosas bastante... necesitamos equipo. En cambio, para macroanatomía no, el equipo solo sería estructuras, material didáctico, modelos anatómicos con los que cuenta la universidad, pero no podemos ir, ¿verdad? Con el doctor Baldomero hablábamos y él está pues dispuesto a aprender a utilizar el Complete Anatomy, que es una herramienta muy eficiente para macroanatomía, y pues eso va a complementar. Pero yo me quiero asegurar de que los conocimientos se afiancen. Entonces me voy a valer de un recurso que todavía no lo he desarrollado al 100 o no tengo bien claro cómo lo voy a utilizar con ustedes, pero lo voy a hacer. Y voy a ver de qué manera lo puedo aplicar también a microanatomía. Sería una forma práctica que no me compete a mí, pero me interesa. Y entonces yo se los compartiría. No lo tengo muy bien desarrollado todavía la idea ni la forma, pero está la intención y la voluntad, que eso vale mucho. Bueno, eso con respecto a la carrera, a la materia. Entonces sí quiero que sepan que el día que tengamos alguna actividad presencial, yo se los haré saber con mucho tiempo de antelación, así como ya les publiqué que el día lunes tenemos un corto de macroanatomía a la hora específica. Ahí lean las indicaciones, no las voy a estar diciendo ahorita porque ahí están las indicaciones, y así les voy a ir notificando. Entonces les decía que necesito que armemos 10 grupos de trabajo. No me vayan a mandar mensajes o a estarme preguntando, doctor, nos podemos ir solo 5, doctor, nos podemos ir 15, doctor, nos podemos... No. Mínimo 9, mínimo 8, máximo 12. Así serían los grupos de trabajo. Mínimo 8, máximo 12. Ideal 10. Tengo supuestamente 103 alumnos, ¿verdad? Entonces, pueden salir grupos así. Háganlos con total libertad de hacerlos de forma, por amistad, por ¿cómo se llama esto?
por afinidad. Háganlos así, no quiero obligarlos, no les quiero imponer, porque de estos parecerían que exagerado decirles que esto ya es un ensayo para trabajar en su vida profesional. Yo les decía, uno se alía o se une con ex compañeros con los que se llevó muy bien, con los que hizo lazos de amistad. Algunos han trascendido ya compadrazgos, ¿cómo se llama? Compañeros de trabajo, tal vez por las instituciones, o a socios, porque tenemos algún centro donde trabajamos todos. Entonces, así se van haciendo las alianzas, y así es como podemos trabajar los médicos de esta generación. Bueno, ustedes, los médicos de mi generación, ya trabajamos así. Ustedes tienen que pasar esa barrera y comenzar a trabajar hasta con médicos que no están aquí en el país. A través de estos medios, ¿verdad? Podemos ya comenzar a compartir información. Si la información ya es digital por todos lados. Yo mando un examen, una batería de exámenes a un paciente en la mañana, y al mediodía los estoy recibiendo en mi correo. Las imágenes de igual forma. Si uno solicita que se las envíen por correo, igual se las envían por correo, y hasta podemos verlas en tiempo real con el médico especialista, el radiólogo, por decir así. Aquí hemos tenido la oportunidad de trabajar pues con el doctor Mendoza, y en tiempo real estamos viendo una imagen, yo en el teléfono, él en su computadora, en su PACS, así se llama el visor de imágenes que ellos tienen, el PACS. Entonces estamos viendo una imagen en tiempo real, y yo le puedo estar describiendo lo que yo conozco del paciente, y él me está describiendo lo que él encuentra. Y de esa forma pues estamos solucionando un problema y haciendo un mejor diagnóstico para nuestros pacientes. Entonces, eso lo hago yo. Les digo que lo hacemos así porque yo estoy en Poloroja, allá cerca de Honduras, y el doctor está aquí en San Miguel, en un momento dado de que yo esté en la consulta, y lo podemos hacer. Pero esto lo podemos hacer también con un médico que esté en México, con un médico que esté en Estados Unidos. Muchos de ustedes les va a tocar salir del país y hacer especialidades en Cuba, España, Estados Unidos, Francia. Son lugares donde hay más aceptación o donde están las mejores escuelas de medicina, y de una u otra forma van a dejar lazos allá. Entonces van a poder hacer también esas interconsultas, ¿verdad? vía este recurso, ¿verdad? Que es la conexión digital y el internet, para poder pues solucionar y solventar los problemas pues con nuestros pacientes. Bueno, entonces de una u otra forma les decía, este es un ensayo, que ustedes ya vayan trabajando pues con su gente con la que se llevan bien. Pero sí, desde ya también lo digo, no quiero que se echen, ay, disculpen la palabra o las expresiones, aunque ya les dije que yo soy mal hablado. No quiero que se echen lastres, no quiero que vayan cargando gente a la gana. Si ustedes conocen de un compañero que no le gusta trabajar, que no le gusta aportar, que no le gusta colaborar, pues mejor lo van dejando fuera. Muy su amigo puede ser, pero aquí en la carrera no existe eso. Si quieren ustedes sobresalir y quieren buenas notas y quieren reconocimiento, rodéense de gente que sea mejor que ustedes, o igual, pero peor no. Entonces no estoy mandando a que sean enemigos de nadie, pero la verdad es que solamente así podemos salir adelante. Tenemos que rodearnos de gente que realmente colaboren y aporten a mi conocimiento. Parece que egoísta esa expresión, pero lastimosamente en el conocimiento así es. El conocimiento lo obtenemos de forma egoísta, porque primero tiene que ser yo. En el conocimiento el primero que lo tiene que recibir es uno, y luego compartirlo. Pero si desde ya ustedes echan el lastre de llevar un Aragán, o una Aragana, o un Vivian, o una Viviana, o un Gañán, o una Gañana en un grupo, créanme que les va a ir mal. Y si en el camino pues van apareciendo alumnos así, porque vamos a trabajar bastantes, créanme que sí, van saliendo, que me digan, doctor, tenemos problemas con este compañero y lo vamos a sacar del grupo, sáquenlo, no me lo tienen que decir.
sáquenlo y hay que ver cómo resuelve su situación. Entonces, y no lo vean como algo egoísta, porque yo les estoy dando permiso realmente, o sea, yo les digo, acuérdense que aquí tenemos libertad de cátedra. Entonces, se hace pues lo que yo digo. Sí, es feo, pero así es. El jefe de la materia soy yo. Entonces yo puedo decidir qué indicación dar y desde ya les doy esa indicación. No me vayan cargando gente. Y al alumno que me diga, me sacaron del grupo y me ponga peros y un montón de cosas, pues ni modo, yo le voy a buscar cómo no pierda sus evaluaciones. Así es que, pero voy a saber por qué lo han hecho. Eso sí, siempre comuníquenme cualquier cambio que han hecho en el grupo. No les pido que el doctor que nos aconseja, no, ya desde ya les digo, si hay algún alumno que no trabaja, no colabora, no manda su parte, no interactúa, lo que sea, no se reúne con ustedes, reuniones por este medio, por Zoom o por, ¿cómo se llama esto otro? Por WhatsApp o por lo que sea. Sáquenlo y punto. Y no vamos a tener problemas. Yo no me complico en ese sentido. Es cada quien, pues, o sea, ya tuvieron su primer año para adaptarse a la universidad. Este segundo año es para adaptarse a la carrera realmente. Pero deben haberse adaptado ya a la universidad o a la forma de trabajar de la universidad. Y la forma de trabajar es igual en todas las carreras. Entonces, si a este momento todavía hay alumno que cree que está en bachillerato, híjole, el tubo a bachillerato, por favor, se lo va quitando como sea, pero tiene que trabajar ya como un médico en formación. Así de sencillo. Es un médico en formación. Entonces, no me vayan a salir con cosas de bachillerato, porque no. Así es que, bueno, espero ser claro. Y como dicen, médico, ¿cómo es que dice? Soldado avisado no muere en batalla, ¿verdad? Así es un dicho. Entonces yo espero que ustedes tomen a bien eso, de que se les está diciendo con tiempo, para que no tengamos problema en el camino. Ahora bien, cuando ya estén los grupos, ya estén los grupos establecidos, les voy a pedir que a través de la plataforma voy a poner un apartado en cada uno de los grupos, grupo A, grupo B, un apartado que va a decir tarea. En esa situación que dice tarea, ahí me envían los grupos ya armados. Pueden mezclarse gente que pertenece al A, gente que pertenece al B. No hay ningún problema. La plataforma la voy a manejar por cuestiones de evaluación que me hacen a mí y de control de calidad. Lo voy a manejar como grupo A es macroanatomía, grupo B es microanatomía, para llevar un orden de ambas materias del desarrollo del trabajo, ambas materias con sus unidades, y en cada unidad pues sus respectivos temas. Todo eso lo voy a ir subiendo. Pero si algunos ya ingresaron a sus grupos, han visto que al final en macroanatomía dice microanatomía y en micro dice macro. Ahí voy a llevar lo que llevo en el otro grupo. O sea, van a ir pendientes de ambas situaciones. Solamente que si es un corto de micro, va a estar en el grupo B y en la parte de micro del grupo A y viceversa. Pero no se van a perder de nada. Lo mismo que esté en el A, lo mismo esté en el B. Solamente que con su respectivo orden y su respectivo lugar pues que le corresponde según la situación. Alguien me decía, ¿por qué no mezclar todo? Porque se ve horrible, se va a ver muy feo. Por eso no lo hago mezclado. Mejor el grupo A es macroanatomía, el grupo B es microanatomía, y así lo voy a llevar, y yo sé que no nos vamos a perder. Ya trabajé así el ciclo pasado y trabajamos bien. Así que no va a haber dificultad. Créanme que no va a haber ninguna dificultad con el trabajo. Ahí pueden ir viendo, y por ahí mismo yo les voy a mandar si un lunes tenemos actividad, si un martes tenemos actividad. Eso créanme lo que así va a ser. Así es que bueno, ya hablé mucho, ya llevo casi 20 minutos y no he empezado la clase. Ya perdí mucho tiempo. Bueno, no es pérdida realmente.
Bueno, la clase pues que vamos a ver hoy pertenece a microanatomía. Es la introducción a la histología y a la vez la introducción a la embriología. Porque en esta área pues vamos a ver pues realmente situaciones que tienen que ver con, espérenme, aquí me sale muy feo, no me gusta, aquí lo vamos a poner. Bueno, vamos a hablar de la histología y vamos a hablar de la embriología. En macro estamos viendo las estructuras grandes, las estructuras que están a simple vista. Ya vimos, por ejemplo, los huesos, fue de lo que estuvimos hablando en el esqueleto axial y appendicular, como los huesos pueden ser parte de una bóveda o tener participación en la función de protección, como el cráneo, la cavidad torácica, la cavidad pélvica, y luego también tenemos el esqueleto apendicular, que es el que nos permite el movimiento o la interacción con lo que nos rodea. Pero todo esto tiene un origen. Todo esto tiene ¿cómo se llama? Un lugar de donde proviene. Y esa es la parte que le corresponde a la microanatomía. Como su prefijo lo dice, micro significa que no se ve a simple vista. Que necesitamos un recurso para poder verlo. Y eso pues es el microscopio. Claro, hoy en día pues tenemos otras alternativas además del microscopio, pero la base siempre es la misma. Lentes especiales que amplifican la imagen y nos permiten poder pues visualizarlas a gran tamaño, a gran aumento, y si es posible manipularlas para poder tener una mejor visión o visibilidad de lo que queremos observar. Entonces, como les digo, ¿de dónde viene? Por eso empezamos con la embriología. Todo el origen de la vida pues tiene que ver pues con la embriología, y lo que vemos es una situación pues bastante, desde esa parte es una parte pues bastante, no lo voy a decir superficial, pero sí las bases, nada más. Eso sería que lo que vamos a ver en embriología, las bases de la embriología, cómo se va formando. Vamos a hablar pues desde la fecundación, un poquito sobre el ciclo ovárico, un poquito sobre la gametogénesis, la organogénesis, hasta llegar pues al disco bilaminar, el disco trilaminar, y de ahí la formación de todos los órganos. Y por ende pues hablaríamos del origen y de la forma que tienen pues los tejidos, y ahí es pues donde entra ya la parte pues de la histología. Así es que así desarrollaríamos lo que tiene que ver con microanatomía 1. Para hoy, aunque la embriología va primero, por decir así, porque así va a ser la siguiente clase, ya la clase 2 pues va a hablar ya de embriología. Lo primero de lo que voy a hablar ahorita va a ser de la histología, porque es importante que queden estas bases ya bastante cimentadas en su mente, para pues que no nos cueste avanzar en el futuro. Así es que pues vamos a desarrollar pues la clase pues de introducción a la histología. Creo que me he perdido. No es esta. Aquí está. Va. Un médico es un estudiante hasta que muere. Eso pues yo creo, o ya se los dije, o ya se los dijo alguien, o se los tengo que decir yo. Nunca dejan de estudiar, nunca dejaremos de estudiar. Nosotros nos graduamos de médico y no podemos dejar de estudiar. Les aconsejo que desde ya vayan poniendo una hora especial en su día para poder leer algo de medicina. Háganlo desde ahorita para que les sea muy fácil. Yo me gradué en el 2003 y hasta la fecha yo todos los días tengo que leer algo de medicina, todos los días, y algunas cosas que ya las leí, que ya me las tengo que ir a releer, porque lo que hoy fue una cosa en el futuro va a ser otra cosa.
Cuando yo comencé a estudiar o cuando llevé la materia de farmacología, por ejemplo, el fármaco a la cabeza para tratar la enfermedad ácido péctica o lo que comúnmente decimos gastritis era la ranitidina. Acababan de pasar del bicarbonato de sodio. Lo mejor era la ranitidina, una tableta mañana y tarde. Luego pasó a 2 tabletas en una sola toma en la noche, 150 miligramos, 300 miligramos en la noche. Así lo conocí yo. A estas alturas, la ranitidina, yo tengo años de no escribir ese nombre, porque hoy estamos usando los inhibidores de bomba. Y empezaron con el lansoprazol, todavía muy bueno. Pero hoy ya vamos, pues ya pasamos de un lansoprazol, pasamos un omeprazol, pasamos a un pantoprazol, pasamos un esomeprazol, y hay como 2 más que no me los puedo, porque no los conozco. Todavía me funciona muy bien el pantoprazol y el esomeprazol. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que esto no se detiene. Esto sigue avanzando en el área de la farmacología, en el área del diagnóstico. Lo máximo para cuando yo era estudiante, cuando yo recibí clases de imágenes allá por no me acuerdo porque le voy a hacer tan largo. Lo mejor, la punta de lanza era la tomografía axial computarizada. Ahora ya contamos con un resonador magnético, la imagen por resonancia magnética, y estamos a pocos días de que ya contemos con imágenes por emisión de positrones. Es una palomada, o sea, ahí disculpen la palabra, es algo pues ya astral. No digamos ver la fluoroscopía, que es algo que a tiempo tiene que estar la fluoroscopía en nuestro medio, pero hoy tienen mayores usos por ejemplo, en los cateterismos, en las cirugías percutáneas, como hay ortopedas aquí en el país que operan así como en vivo, digamos, ¿verdad? Tratando juanetes o deformaciones de los pies. Aquí en San Miguel tenemos al doctor, se me olvidó, Epson, no me acuerdo ahorita, es podiatra, ¿verdad? Entonces, ellos pues utilizan eso, la fluoroscopía, y bueno, bastantes métodos de diagnóstico que van avanzando día con día y van mejorando, ¿verdad? Cuando yo estudiaba pues era nada más la ultrasonografía 2D, o ya tenemos ultrasonografía 4D, ya podemos ver si la cara del niño se parece realmente al papá, ¿verdad? Y si no, pues hay que ver si no se parece al vecino o al amigo, ¿no? Bueno, es broma. Entonces, no podemos dejar de estudiar. Tenemos que estudiar, como dice yo, hasta que muere. Y una vez que ya no se considera a sí mismo un estudiante, el doctor interior muere. O sea que nosotros no dejamos de aprender medicina nunca. Así de sencillo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Aunque ya estemos betarros, tenemos que seguir estudiando medicina. ¿Por qué? Porque nos siguen preguntando. Y el médico tiene que tener sed de información. Siempre tiene que estar con la necesidad de información. Siempre hay que creer que no estamos al día. Siempre hay que creer que algo falta. Siempre hay que mantener ese espíritu. En ese sentido, van a ser excelentes profesionales. Y eso créanme lo que sí, porque así lo digo con propiedad. No que soy un excelente profesional, no lo tengo que decir yo, sino que la necesidad de mantenerse actualizado, eso pues hace que uno pues esté a la vanguardia y pueda resolver problemas que tal vez otro Aragán no puede. Pero bueno, porque miren, los Araganes se gradúan, eso sí créanme también, que yo puedo dar fe de eso. Yo no soy un Aragán, pero sí puedo dar fe de que hay Araganes que sí se gradúan, hay Araganes que obtienen el título, ¿verdad? Así es que, y a veces los fregados es que esos Araganes son los que obtienen mejores puestos, así es que hay que estar buzos. Bueno, entonces aquí ya me perdí, aquí estoy. Bueno, entonces vamos a hablar pues de histología, generalidades y técnicas histológicas. Eso es lo que me interesa que sepan de histología en este momento.
las generalidades de la histología, cómo viene, qué es lo que se estudia, qué comprende y las técnicas que se utilizan para ese estudio. Cómo se llegan a estudiar los tejidos. Eso es lo que me interesa que aprendamos en esta. Como dice ahí, pues la histología es la ciencia que estudia los distintos tejidos del organismo humano. Esa es la definición. Es la ciencia que estudia los diferentes tejidos del organismo humano. Aunque, o sea, por eso le decimos histología humana, porque histología es estudio de tejidos en general. Puede ser botánica, puede ser animal, puede ser lo que sea, pero por eso le ponemos aquí el sufijo humano. Entonces decimos histología humana. Es la ciencia que estudia los distintos tejidos del organismo humano. ¿Qué estudia? Estudia la estructura microscópica, lo que no está a simple vista, de un material biológico, o sea, de un material o de algo que tuvo vida o que tiene vida, porque se puede hacer histología en estructuras o en tejidos vivos, ¿verdad? Y de la forma, perdón, y de la forma en la que se relaciona tanto estructural y funcionalmente los distintos componentes individuales. O sea, aquí lo que estudia la histología humana son los tejidos del cuerpo humano. Cómo están estructurados, o sea, cómo está organizado ese tejido y lo más importante, cómo funciona. ¿Dónde nos interesa la histología? Principalmente en patología humana. Este es un preámbulo para la patología humana. Este es un preámbulo para las diferentes enfermedades que no tienen un diagnóstico simple. Aquí va a entrar y lo vamos a ver más adelante, lo que conocemos como biopsia, o sea, la extracción de tejido para su estudio posteriormente. No es eso lo que comprende la histología en sí, eso ya es patología. Lo que me interesa de aquí es que ustedes conozcan los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos? ¿Cuál es el tejido óseo? ¿Cuál es el tejido cartilaginoso? ¿Cuál es el tejido muscular? ¿Cuál es el tejido conjuntivo? ¿Cuáles son los diferentes epitelios que componen ese tejido? Eso me interesa que sepan. ¿Cómo son los epitelios? ¿Cómo son los tejidos en condiciones naturales? Eso es lo que interesa. ¿Y cómo responden a condiciones anómalas? ¿O cuáles son los cambios que van a ir presentando? Los vamos a ir tocando. De una u otra forma los vamos a ir tocando. Porque ya les decía yo en macro, yo no puedo estar enseñando una materia solo desde el plano natural, no, solo desde el plano de salud. Afianza mejor uno las cosas teniendo en cuenta el plano de enfermedad. O sea, las diferentes situaciones por las que pasa el cuerpo humano y que cambian estructural y funcionalmente un tejido. Por ejemplo, una cirrosis hepática, una insuficiencia renal, una hiperplasia del corazón, una hipertrofia prostática, no sé, hasta el mismo edema, hasta la misma inflamación después de un chichote que nos pasa en la cabeza, genera cambios estructurales y posiblemente funcionales en ese tejido que ha estado involucrado en ese microtrauma o macrotrauma, según lo que sea. Entonces, eso es lo que vamos a ver en microanatomía. Es clave la biología y para la medicina. La histología es clave para la biología y, pues, por supuesto, clave para la medicina, porque se encuentra en las intersecciones entre las diversas disciplinas. Entre las diferentes disciplinas, y por eso la anatomía yo les digo que es como un eslabón entre muchas, que casi podría decirles entre la mayoría o entre el 100% de las diferentes materias que van a ver de aquí en adelante. Se unen, tienen relación. La farmacología les va a hablar de cómo funciona un medicamento, cuáles son cómo trabaja, dónde tiene su acción. Entonces primero les va a hablar de un estómago, ustedes van a entender, sí, el estómago. Luego les va a hablar del tejido del estómago, de las células oxínticas, que son las que producen el ácido clorhídrico a nivel del estómago, cómo trabaja la bomba de protones, qué es lo que inhibe, qué es lo que genera, qué es lo que inflama, qué es lo que degenera, cuáles son sus efectos adversos, cómo dañan al hígado, estarlo tomando por mucho tiempo. Vamos a hablar de que dañan los islotes o daña el hepatocito en sí. Entonces, ustedes ven ahí cómo hablamos pues
de lo macroscópico y lo microscópico con una facilidad, porque es un solo, es integral. Entonces por eso dice que hay intersección entre las diversas disciplinas. De ahí proviene la preocupación que me genera a mí que un estudiante no me esté comprendiendo o no esté generando interrogantes y deseos de aprender más sobre esta materia, porque le va a servir en el futuro. Y no lo digo porque es mi materia, todos decimos es mi materia la más importante, sí, es verdad, pero ustedes mismos se van a dar cuenta qué tan importante es la anatomía para su formación. Así es que aquí hay otra situación que nos refuerza eso de que es necesaria, porque es una intersección entre las diversas disciplinas. Todo tiene que pasar por anatomía para comprender lo que es la medicina. Anatomía microscópica coloca dentro de su contexto a la macroanatomía. Ojo, coloca dentro de su contexto a la macroanatomía. ¿Qué quiere decir? Que le explica, ya que permite el entendimiento de la microestructura de los tejidos y las células y su relación con la función. O sea que por eso no pueden ir separadas, pero sí enseñadas de forma paralela, no revuelta. Relaciona a otras ciencias, logrando explicar la estructura que permite comprender la función y el tratamiento. Facilitan la predicción, comprensión y tratamiento de las diferencias funcionales que se asocian a las alteraciones estructurales derivadas de las adaptaciones fisiológicas o la enfermedad. O sea, aquí, así sin tanta paja, como podríamos decir, se mezcla fisiología, farmacología, bioquímica, patología, fácilmente con la anatomía. Cuando ustedes ya llegan pues estas son las materias básicas. Luego pasamos a las materias clínicas, a las materias clínicas, donde ustedes ya no les van a explicar anatomía, porque ya lo tienen que saber. No les van a explicar farmacología, porque ya lo tienen que saber. No les van a explicar fisiología, porque ya lo tienen que saber. No les van a explicar patología o microbiología o química orgánica, porque ya lo tienen que saber. Cirugía, medicina, pediatría, psiquiatría, ginecología, ya son materias donde desarrollan patologías propiamente, pero no van a volver a explicarles cómo está formado el útero, cómo está formado el timo en un niño, cómo está formado el estómago en un adulto, cómo están los riñones. No, ese momento es ahorita. Esa es su preparación básica, ¿verdad? Tiene otro nombre, no son básicas. Estas son las fundamentales. Estas son las que fundamentan la medicina. Y las que desarrollan medicina son las que les digo. Cirugía, medicina, son las que ya están en el hospital. Pero bueno, sigamos. Dice que resulta esencial conocer el aspecto histológico, normal cuando se requieren identificar las estructuras enfermas y comprender cómo los procesos bioquímicos y fisiológicos producen la enfermedad, porque al final a eso es que vamos, o sea, a comprender cómo está o sea, ahorita estamos viendo las cosas desde un punto de vista normal, pero vamos hacia una deformidad o anormalidad en la función y en la estructura de los órganos que vamos a ver hoy en día. Eso va más que todo cuando ya estemos viendo patología. Patología que les va a enseñar cómo se ven los órganos, cómo se ven los tejidos alterados. Entonces el patólogo no les va a decir, el tejido cartilaginoso tiene, o como se proviene tiene un origen similar con el tejido óseo, pues vamos a ver osteocitos, condrocitos. No, eso ya no se lo va a decir. Eso les va a decir la morfología o la estructura de un osteocito se ve alterada por la afección de un tumor mejor nombre ahorita, por un osteosarcoma, por ejemplo. Entonces, él así lo va a explicar. Pero ustedes tienen que tener la base de que esto lo vieron en estado natural, en estado normal, en estado sano. Esto es lo que me interesa ahorita.
Eh, entonces dice que resulta esencial pues identificar las estructuras de forma sana para poder identificar o comprender cómo se ven pues las estructuras ya enfermas eh, y los cambios fisiológicos y bioquímicos que se producen pues por la enfermedad. Las muestras del material biológico humano se pueden obtener de muchas zonas del cuerpo mediante técnicas de biopsias, que es la forma más segura y a la vez pues rápida y muy específica, en la cual pues se utilizan diferentes instrumentos para poder tener acceso a esas estructuras o a esos tejidos. ¿Vea? Entonces, por ejemplo, tenemos las biopsias pues con agujas, ¿verdad? Que se utiliza pues para órganos sólidos, como ven ahí pues cerebro, ojo, tiroides, ganglios linfáticos, mamas, pleuras de pulmón, el pulmón, el hígado, son órganos, como ustedes ven, órganos sólidos, incluido ya hasta la médula ósea. Vea, podemos usarlo a través pues de agujas de diferentes calibres o llamados agujas, pero a veces son ya estructuras, equipo bastante cruento, bastante, ¿cómo les puedo decir? Bastante, que causa injuria en el cuerpo. Por ejemplo, la biopsia de médula ósea es de los exámenes o de la toma de muestra más difícil en cuestión de humanidad que se puede ver. Creo que es lo que más a mí en mi carrera me impresionó, es extraer médula ósea, por ejemplo, del esternón, con el riesgo de poder perforar o pasar de lado a lado ese, ¿cómo que se llama esa estructura ahorita? Miren, se las debo, no me acuerdo ahorita. Se me ha ido el nombre de ese equipo que se usa, pero es una aguja, pero no es una aguja en sí. Y se la voy a poner al final. O también sacarlo pues de los huesos coxales, se perfora con el no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre como sacabocado, pero no es así. Luego tenemos pues las biopsias endoscópicas, en las cuales pues también a veces se puede extraer muestras, puede ser guiadas por un, ¿cómo se llama esto? Por un equipo de ecografía, de ultrasonografía. Se puede guiar la aguja para hacer extracciones también, ¿verdad? Como de cavidades, estómago, intestino delgado, colon, recto, pueden ser, ¿verdad? Por vías endoscópicas. Aunque lo que les decía, guiado por ultra, es para biopsias de aguja. Por vía endoscópica ya es introduciendo equipo al organismo. Por ejemplo, hacer una biopsia de tejido gástrico para saber qué tipo de problema es el que tiene el paciente, si hay infección por Helicobacter pylori, una bacteria muy jodida con la gastritis y las posteriores úlceras del estómago, o para tomar muestras de colédoco, o tomar muestras de la vesícula, que a la vez pues puede ser puede tener doble intención, ser algo de diagnóstico, pero a la vez tener una función terapéutica o ser un tratamiento. Por ejemplo, la colangiopancreatografía retrógrada es un examen pues que es una biopsia endoscópica que se quiere tomar, pero puede ser también la vía para extraer un cálculo que se ha enclavado en el colédoco y que nos va a dar problemas, o que podría estar ya llegando a la ampolla de Vater, en la segunda porción del duodeno, y haber tapado toda la vía biliar en el paciente. Tenemos un paciente que parece canario y es por eso, ¿verdad? Porque se ha contaminado de bilirrubina, toda su sangre, y es porque está tapado el colédoco, y ese examen que era de intención diagnóstica, o ese procedimiento que era de intención diagnóstica, ahora es de intención terapéutica o de tratamiento. Otras pues también pues pueden ser las biopsias transvasculares de corazón, de hígado, biopsias mediante resección directa de piel, boca, laringe, cuello del útero, o biopsias mediante legrado del revestimiento endometrial del útero. Son otras formas de hacer biopsia. Biopsias de mama, donde se extrae por completo el quiste o la masa y se manda después a estudio. Ya son extirpaciones, en fin.
Entonces, pues, en esta última, pues les decía, se utilizan catéteres que son especialmente flexibles, los cuales se introducen en los vasos sanguíneos. A veces, pues, queremos llegar a ver ¿cómo se llama esto? Una aorta torácica, una aorta abdominal, se enclava o se introduce un catéter blando a través de la vena ilíaca o la arteria, según lo que se quiera estudiar, y por ahí pues tenemos acceso hacia arriba. Por ahí podríamos llegar fácilmente al corazón. A través del cuello también, de las braquiales o de las axilares, se puede hacer un abordaje para llegar al corazón, para llegar a una cámara específicamente, ya sea ventrículos o sean aurículas, y poder hacer estudios del corazón. En fin, son diferentes vías con las que se cuentan hoy en día para poder tener acceso al cuerpo humano y así poder hacer diagnósticos, porque a veces las enfermedades pues se hace necesario llegar hasta un punto histológico para poder hacer un diagnóstico, como por ejemplo los cánceres o los problemas degenerativos a nivel del cerebro, y algunos pues no, con solo pruebas sencillas de laboratorio es suficiente diagnosticar. Por ejemplo, una apendicitis, suficiente, una enfermedad de colangitis o colecistitis, una misma gripe, una misma neumonía. No necesitamos hacer una biopsia, solo necesitamos una radiografía y unas pruebas de laboratorio, y ahí tenemos el diagnóstico. Pero hay algo otras que sí, ¿verdad? Como los síndromes. Un síndrome es algo que no se conoce, es un complejo grupo de síntomas y signos que no se correlacionan unos con otros y se les da el nombre de síndrome, porque se parece a una cosa, se parece a otra, y la histología nos viene a dar la respuesta para poder tener un abordaje con ese paciente. En la medicina moderna, y a pesar de las sofisticadas técnicas de imagen y pruebas genéticas, el diagnóstico histológico sigue siendo la clave o estándar de oro para la práctica clínica. La medicina personalizada reconoce que incluso tumores parecidos son únicos. A esto me refería. Podemos contar con muchos parámetros, con muchos recursos para el diagnóstico, pero todos ellos no desplazan a la histología, no desplazan lo que el paciente nos está diciendo. Ahorita nada menos tengo un paciente con una masa, así lo describe él, en una axila. Todos los exámenes dicen que no tiene nada. La mamografía, porque tiene que ver con la mama, la radiografía, la mamografía, la ultrasonografía, los marcadores tumorales, que esos detectan cualquier alteración, ya sea maligna o benigna. Pero el paciente ahí tiene su chibola y yo se la toco y él sabe que la tiene y él le duele. ¿Qué me queda ahorita? Biopsia, simple. Y posiblemente todo lo que le hemos hecho gastar con una simple biopsia lo hubiéramos hecho, que cuesta $50, y ahorita el paciente gastó más de 300 en sus pruebas. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta ser idóneos y saber diferenciar o saber poder identificar qué estudios necesita nuestro paciente para hacer un buen trabajo, porque llenar boletas de exámenes no cuesta, joder. Yo me ha tocado ver pacientes que vienen asustados con 2-3 boletas de exámenes, donde yo sé que no los necesita. Por un lado, yo sé que estoy tirando, como dicen, estoy disparando con cartucho 12, ¿verdad? Que va a tirar 12 balines y a algo le va a pegar. Así es tirar ese cachimbo de exámenes, es adivinando que se está. Entonces eso hay que tener pues mucho cuidado, porque el paciente se acaba su pistillo y después no va a tener para poder pagar su tratamiento, que es lo que él busca. Así es que la histología siempre sigue siendo una alternativa. Pero sí, pues las diferentes técnicas que tenemos ahorita o métodos pues han venido a revolucionar pues todos los conocimientos que en un momento tuvimos sobre las células y los tejidos. Hoy en día pues contamos con microscopía electrónica, microscopía confocal, la misma clonación de células, ¿verdad? Que se hace pues en cultivos utilizando células madre.
la secuenciación de proteína, que eso ya es medicina pues genética. Estamos trabajando con el genoma, con el ADN o con el ARN, lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, con el manejo, con el estudio del coronavirus, y eso pues van aportando mayor información a la visión general que tenemos que tener, y que hasta ese momento pues no era conocido, en función de cómo trabaja la célula. Todas las investigaciones pues vienen a favorecer la práctica, ¿verdad? Permitiendo pues bastantes avances en el diagnóstico patológico y por supuesto y primordialmente en el desarrollo pues de nuevos y mejores y dirigidos, ¿verdad?, tratamientos. Antes pues era un tiro matar, después de haber estado utilizando, digo, estos medicamentos porque o estas áreas porque son las que más consulta tiene uno de esos. La gastritis, después de tener ranitidina y que los pacientes no mejoraban, se empezaron a usar medicamentos combinados, les llaman. Y un medicamento combinado llevaba ranitidina, bicarbonato, gel de magnesio, o lo que se conoce como Malox, y simeticona. ¿Qué buscábamos con el lansoprazol? Con la ranitidina, controlar la acidez. Con el bicarbonato, controlar la acidez. Con el gel de magnesio, alcalinizar la acidez. Y con la simeticona, liberar de gases. Y algunos más llevaban propinoxato, que es para el dolor y la inflamación intestinal. Entonces, esos son disparos así. Algo le va a pegar, algo le va a servir. Y sí sirven, no estoy diciendo que son malos. No sabemos qué tiene el paciente y en ese momento tampoco me acuerdo, le dejo eso. Y le digo, venga en una semana. Ya para esa semana tengo que haber estudiado otra vez y buscado para poder ayudar al paciente. Ya les estoy regalando tips para cuando ustedes tengan su clínica privada. Entonces, saber más sobre las características en este sentido, pues de un tumor, en concreto, de un cáncer, pues eso nos va a favorecer tener un mejor tratamiento, identificar un mejor tratamiento para el paciente, ser más específicos, y con ello pues atacar la situación, pues ya atacando la naturaleza histológica de ese tumor. Y ¿qué queremos evitar? O sea, ¿qué es esto que lo que hace? ¿Qué queremos evitar con esto? Que el tumor, que yo no digo tumor, digamos que el problema del tumor de próstata que yo tengo no se va a parecer al tumor de próstata que desarrolle, por ejemplo, el doctor Baldomero. Puede ser tumor de próstata, claro que sí, los dos son tumores de próstata, pero histológicamente son dispares, son abismalmente diferentes. Eso puede pasar. Y entonces el tratamiento para él puede ser químico, podría ser quimioterapia, pero para mí puede ser una cirugía, pero ambos eran tumores. Entonces quiero que se entienda eso. Eso es ese diagnóstico acertado hace también un tratamiento acertado. Y no manejarlos como que si fuera una única enfermedad, porque no es así. Y eso va con todo. Por eso uno le dice a los pacientes, no se automedique, porque lo que a usted le funcionó para su gripe no le funciona al otro. ¿Qué tal si el otro es hipertenso y este lleva un antihistamínico potente? Y ese antihistamínico le sube la presión al otro, pues lo va a matar, pero usted no le hizo eso. Entonces, al final, pues le van a echar la culpa a otra situación. Entonces, quiero que se me entienda en ese sentido. Bueno, sigamos. Bueno, sigamos. Por ejemplo, aquí un caso hipotético, un estudiante de unos 20 años, bueno, según la imagen ya tiene varios años este pobre,
Por estudiante. No, o sea, un paciente pues que desarrolla insuficiencia renal, ¿verdad? O sea, inicia con sus problemas en la orina, problemas que orina mucho, que le duele como dicen el paciente, le duele la rabadilla, dolor renal en la fosa renal, sus exámenes pues que demuestran proteinuria, demuestran mucha celularidad, una creatinina pues alterada, ¿verdad? Estamos sospechando que este paciente pues ha desarrollado un problema de insuficiencia renal y ponía el ejemplo de 20 años porque es un paciente joven y es una situación pues que no es común que sea. Un paciente de mi edad, por ejemplo, arriba de 40 años, 50, 60, 70 años, que comiencen con problemas de insuficiencia renal, pues son problemas propios de la edad. Bueno, a mi edad no sería también común, ¿verdad? Pero habría que tomar en cuenta problemas de hipertensión, problemas de diabetes, o sea, que pueden conllevar o son comórbidos que pueden desencadenar un problema de insuficiencia renal. Pero en un paciente de 20 años, un paciente así como ustedes, esto es demasiado improbable. Entonces, aquí es donde nos van a servir pruebas diagnósticas basadas en la histología, o sea, las biopsias, como podemos ver ahí que se está tomando una. Entonces, y son problemas pues que aún teniendo ya una ultrasonografía que demostró que hay alteraciones del parénquima renal, de la estructura renal, hay alteraciones, y luego vemos las pruebas de función renal, una creatinina elevada, una depuración de creatinina baja, un ácido úrico elevado, proteinuria, o sea, muchas proteínas en la orina, hay anemia porque aquí se altera también la producción de la eritropoyetina, que es la que aumenta la sangre, la que hace la producción de sangre, bueno, en fin, muchos parámetros, pero no podemos decir cuál es la causa, ¿verdad? Entonces, pues aquí el nefrólogo o el patólogo, ¿verdad? Porque hay patólogos entrenados para tomar biopsias, obtienen un fragmento del riñón, o sea, un pedacito del riñón, mediante la biopsia, pues con una aguja, puede ser aguja fina o aguja gruesa, según lo solicite ¿cómo se llama? Lo solicite la aguja que se utiliza, un paréntesis, la aguja que se utiliza para la biopsia de médula ósea se llama trocar. Ahorita me acordé. Trocar. Entonces, en estas biopsias se hacen con aguja fina o aguja gruesa, estas para este órgano sólido como es el riñón. Entonces se extrae la muestra para pues, llegar a un diagnóstico, hacer un diagnóstico histológico gracias al examen, ¿verdad? Aquí tomando en cuenta pues la microscopía electrónica, podría ser hasta la inmunofluorescencia, que es lo más nuevo, y eso pues nos daría una de las causas que pudieran ser genéticas, en este caso un paciente de 20 años, o pudieran ser alteraciones propias en los túbulos contorneados, una deformidad, en fin, una agenesia o una mala formación del riñón, pudieran ser causas que vienen a desencadenar este problema. Y si queremos llegar más adelante, una anomalía genética, un problema en el código genético que desarrolla los riñones, que lo vamos a ver más adelante, y esa es la causa del problema renal de un paciente pues a tan escasa edad. El tratamiento clínico pues vea para un problema así que tenga nuestro paciente pues va a requerir de ese diagnóstico microscópico, de ese diagnóstico histológico, y por eso pues hay que realizar pues las diferentes biopsias necesarias para también ir viendo o también ir valorando el progreso de la enfermedad, ya sea que no responde o ya sea pues que el tratamiento pues no es eficaz. Aquí pues vemos, por ejemplo, en este caso estamos viendo que hay una tumoración, una alteración en esta zona que no es propia de un cuerpo extraño. Así son las muestras, así salen en el trocar, vea, porque también en la aguja fina o aguja gruesa sale, como por decir así, un chorizo. No sé si ustedes ya han visto unos artefactos que se utilizan para sacarle el corazón a las manzanas, que es un tubo delgado con filo en los extremos que se introduce en el centro de la manzana y luego se saca y queda la manzana con un hoyo en el centro. Entonces, lo que queda dentro, así es la muestra que se toma con una aguja de biopsia. Así como queda lo de adentro de la manzana, que va a estar el corazón, las semillitas y todo,
así se ve esto. Claro, más delgadito, ¿verdad? Por el calibre de la aguja, y ya pues viéndolo al microscopio vamos a ver una alteración, por ejemplo, en un contorneado, podría ser distal o proximal o donde sea, que sea una anomalía que está generando un mal funcionamiento a nivel de la reabsorción o absorción de los líquidos en el riñón. Esto lo vamos a ver pues más adelante. Quiero ver cómo voy con el tiempo, porque les dije que no quiero hacer cosas de más de una hora. Tengo exactamente una hora. Y lo que me falta, vamos a ver, que es imposible hacer clases de menos de una hora. Bueno, pasaríamos a ver un poquito de historia. Sí, es un poquito de historia lo que vamos a ver esto de Robert Hooke y historia de las células. Sí, es poco lo que nos falta. La voy a dejar hasta aquí, porque también me ha surgido una situación que no la tenía prevista y voy a tener que salir y tengo que alistarme. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes. Y aquí lo voy a retomar en la próxima grabación. Bueno, quedamos pendientes. Sí, vamos a quedar pendientes para hacerlo, pues, para continuar después, porque así como les digo, tengo que salir. Estudien y primero de hoy por la tarde, quiero ver, más tarde, mejor dicho, tendría listo el resto de esta clase. Quedamos pendientes, jóvenes, cuídense mucho y estudien.